Empresas y economías. Ingeniero, se habla pues de este contaminante que sale por el exhausto, de los vehículos, que muchas personas desconocen pues este proceso. Fíjese que se dice actualmente que el 90% de los habitantes de las ciudades están expuestos a altos niveles de contaminación producidos por los vehículos. Pero fíjese que en Europa han tenido pues la capacidad, han estudiado, están sobre cómo manejar esa posibilidad. De ahí que actualmente se están produciendo carros eléctricos con energía para tratar de bajar esa contaminación. Sí, señor. Vea, y aquí en Colombia a eso hay que agregar lo siguiente. Hay lo que se llama el permiso de emisión, que usted lleva el vehículo después de 6 años de haberlo comprado en un concesionario, a los 6 años ya de uso, tiene que llevarlo a una serviteca para que les pidan un permiso de gases. La experiencia que yo tengo hasta ahora ha sido positiva. Yo llevo el vehículo, le hacen la inspección y si el vehículo tiene algún desperfecto mecánico, me exigen que yo lo corrija y nuevamente lo llevo para darme mi certificado. Eso está bien. El problema es que cuando ya el vehículo tiene 7, 8 o 10 años de uso, el vehículo antes de cumplir el año, porque anualmente hay que llevarlo a la Serviteca, antes de cumplir el año ya ha sufrido algún desperfecto mecánico. Y por eso es que uno ve carros por aquí, por las vías, por la calle de Barranquilla, que parecen una chimenea andante. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque los vehículos tienen una vida útil limitada. Y en el transcurso de ese año sufren inconvenientes, sufren desperfectos mecánicos y la combustión no es la mejor que ellos puedan producir. Entonces, generan monóxido de carbono, generan dióxido de carbono, generan dióxido de azufre, generan dióxido de nitrógeno y además de eso, parte del combustible, del hidrocarburo, de la gasolina, sale por el exhausto. Entonces ya existen lo que se llaman los convertidores catalíticos, que son unos equipos que se ponen al final de esa salida de gases con el objeto de terminar de oxidarlos para que ya no salga hidrocarburo, sino que va a salir dióxido de carbono y vapor de agua. Y ya no va a salir óxido de nitrógeno, sino que va a salir nitrógeno gaseoso, o no va a salir dióxido de azufre, sino que va a salir un azufre metálico, por ejemplo. Entonces, eso facilita el proceso. Pero, ¿quién controla eso? Nosotros no vemos una entidad ambiental, con algunas oportunidades, aquí se daba el caso, de que tenían sus propios equipos y salían a la calle a revisar los vehículos que nada más con la simple inspección ocular se da uno cuenta de que su funcionamiento no era el mejor. Y lógicamente si ellos comprueban con esos equipos portátiles que se está emitiendo concentraciones de gases por encima de la norma, entonces ese carro debía ser suspendido su movimiento, su movilidad aquí en la ciudad. A eso se le añade el descuido de algunos padres de familia que a mí me da dolor cuando veo yo a un papá o a una mamá con un bebé de pocos meses en un carrito, en un cochecito, llevándolo por las calles de Barranquilla, y ese coche no tiene una altura sino de 30 centímetros con relación al suelo. Esa pobre criatura está recibiendo todos esos gases que hay en el ambiente. Y ese muchacho termina enfermo, o ese niño termina enfermo. Entonces esos son los cuidados que deben tener los padres de familia para evitar eso
esos problemas. Ingeniero. Pero hay una cosa, Toño, que te quiero agregar y es con relación al ozono, que tú me estabas preguntando ahora. Porque eso es grave lo que está pasando con el ozono. El ozono hace parte de esa capa protectora que necesita la Tierra, porque de los rayos solares y con esas tormentas que hay en el seno del Sol, se emiten las famosas radiaciones ultravioleta tipo B. Y esas producen cáncer de piel. Ya unos médicos en Montería dijeron que se está calculando que para dentro de unos 5 años va a haber una epidemia de cáncer de piel en Montería impresionante. ¿Por qué? Porque esa capa de ozono, que es la que retiene las radiaciones ultravioleta B, se ha destruido. ¿Y cómo se ha destruido? Con algunos elementos químicos, cloro, flúor, halógeno, una serie de halógenos, que son los que se encuentran en algunos refrigerantes o en algunas sustancias que se dispersan con esos gases para atomizarlo. ¿Ah? Para atomizarlo. Se usa mucho en los carnavales. Se usa mucho en los carnavales como la espuma. Sí. Entonces esos organoclorofluorados se van a la capa, a la altura de la estratosfera, en la parte más alta, y reaccionan con el ozono fácilmente. Y entonces esa capa de ozono se va destruyendo y por allí se filtra las radiaciones ultravioletas. ¿Qué se está haciendo ahora? Ya algunas ciudades han tomado la iniciativa de adquirir unos equipos especiales. Lo adquirieron en Medellín, que ustedes saben que la situación de Medellín es gravísima. Y en Bogotá, donde tengo entendido también, en Cali estaban ya adquiriendo hace poco y van a instalar uno en Cartagena. Aquí en Barranquilla no se ha hablado nada sobre ese tema. Esos equipos se llaman solmáferos. Ingeniero, lo voy a interrumpir porque sí, eso es un punto importante que como nosotros estamos haciendo en la programación del canal, hemos estado hablando con respecto a las conferencias que usted está haciendo con nosotros y nos han llamado para preguntarnos qué pasó con esos equipos en años atrás, instalaron en Barranquilla, si eso está funcionando. Por ejemplo, había uno en la plaza de allí de la iglesia de la 38. ¿Qué pasó con esos equipos? ¿Eso está funcionando? ¿Qué pasó con eso, ingeniero? Bueno, eso hace como, yo creo que más de 10 años que se compraron esos equipos, hace como 15 años, se gastaron 1.000 millones de pesos. Se instalaron 2 en la vía 40, uno en la 38 y otro en la circunvalar por allá por la escuela de policía. Pero esos equipos, que yo sepa, nunca funcionaron, se abandonaron, nunca fueron útiles. ¿Para qué? Para controlar, para llevar unas estadísticas y para informar a la ciudadanía cuáles son los niveles de esos contaminantes en esa zona. Porque eso es de eso se trata. Se trata, como existen algunos países, en donde hay permanentemente unos equipos monitoreando, haciendo el análisis, calculando, determinando la concentración, y cuando esas concentraciones son altas, se le informa a la ciudadanía de que existe un alto riesgo transitar por esa zona y si es preciso, se baja el nivel de actividad antrópica, de actividad de las personas, de cualquiera que sea, para mermar, para reducir un poco la emisión de gases en ese punto. Entonces, porque es que, fíjate tú, el problema que trae a su vez la producción de gases. Si es el dióxido de azufre, es
tenemos la fortuna aquí en Barranquilla, que como tenemos alta temperatura, él se va, sube, esos gases suben con facilidad. Cuando está lloviendo, cuando hay invierno, no se van, sino que permanecen al nivel de nosotros, como sucede en Bogotá. Por eso es que Bogotá es muy peligroso, Medellín, porque como las temperaturas son bajas, ellos no se dispersan con facilidad. Es que la temperatura les da energía cinética, les permite moverse con más rapidez y ellos se dispersan. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esos gases suben? Cuando esos gases suben, entonces se producen lo que se llaman los contaminantes secundarios. Porque allá arriba, ese contaminante con otro contaminante puede reaccionar. O ese contaminante con los gases de la atmósfera reacciona. Entonces, de la atmósfera también hace parte el vapor de agua. El SO2, los óxidos de azufre, reaccionan con el vapor de agua y forman ácido sulfúrico. El NO2 reacciona con el vapor de agua y forma ácido nítrico. El dióxido de carbono reacciona con el vapor de agua y forma ácido carbónico. ¿Qué pasa con esos ácidos? Esos ácidos, fundamentalmente el ácido sulfúrico, destruye la vegetación. No favorece su crecimiento. Reduce el crecimiento de los bosques. Y por otra parte, nos ocasiona problemas a nosotros, esos niveles de acidez. Y además aumenta la acidez de los cuerpos de agua, y al aumentar la acidez de los cuerpos de agua, también afecta la actividad ictiológica. Los peces sufren, porque ese nivel de acidez es muy alto para la vida acuática. Entonces fíjense toda esa cantidad de problemas que se genera cuando no hay un control de gases. Entonces se dice que esa mortandad que a veces aparecen en los ríos y en el mar, dicen que es falta de oxígeno. Sí, por supuesto. Pero también, mira, ya por ejemplo, INVEMAR ha hecho estudios en la Ciénaga Grande del Magdalena y ha encontrado que por un lado hay falta de oxígeno y por otro lado hay problemas de pH, o sea, de nivel de acidez. Porque ¿qué? La biomasa o los residuos vegetales y de animales que están en los cuerpos de agua o que están en la orilla de los cuerpos de agua, al descomponerse producen también gases, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, y esos gases también suben y forman también niveles de acidez, lo que se llama la lluvia ácida, y lógicamente cae sobre los cuerpos de agua. Por eso es importante que nosotros tengamos una vegetación sana. Yo te comentaba hace unos días que nosotros recibimos un estudio del PNUMA, que es del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y en ese estudio nos hablan de la quema de los mangles en los estuarios, como es el caso que se presenta en la isla Salamanca. Sí, sí. Yo pensaba de que eso era un problema nada más local. No, señor, es a nivel global. Allá arriba, allá en el Mediterráneo, también hay estuario y también hay mangle y también hay quema. Que la quema se produce muchas veces por accidente, que van los turistas, dejan una botella de vidrio y la botella de vidrio con los rayos solares se recalienta y de allí se genera el incendio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? El PNUMA ha analizado los gases que se producen de los incendios de los mangles. Y oh sorpresa, yo decía, no es posible. No solamente se producen los gases de que hemos hablado ahora,
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido, dióxido de carbono, sino que también se producen dioxinas y furanos. ¿Pero por qué? Si las dioxinas y furanos deben tener, son moléculas bastante elaboradas que deben tener cloro en un anillo en su estructura. ¿De dónde sale ese cloro? Sencillo. El agua salada, el agua de mar, porque en los estuarios hay una mezcla de agua dulce con agua salada. Y el agua salada tiene, por supuesto, cloruro de sodio, que es la sal. Y de ese cloruro de sodio atrapa el cloro y lo pone a reaccionar con las moléculas de la celulosa, de los mangles, y por supuesto forma esos anillos de dioxina y furano. Y esos anillos de dioxina y furano son peligrosos. Eso generan disrupciones hormonales y además son cancerígenos. Entonces, ellos están haciendo ese monitoreo. ¿Quién está haciendo ese monitoreo aquí en Barranquilla? Que es donde nos llegan los gases cada vez que vienen de allá, de la isla Salamanca. ¿Quién ha medido el nivel, no solamente esos gases, sino también el nivel de partículas y material particulado? Porque acuérdense que hay partículas PM10, significa material particulado del tamaño de 10 micras, pero también hay PM2.5, que es material particulado de 2.5 micras, que son más pequeñas. Esas son mucho más peligrosas, que esas van allá hasta el final, donde están los alveolos de los pulmones. Y esos son los que más generan problemas. Entonces, esa es realmente una situación grave que está ocasionando muchas muertes. Por ejemplo, en Barranquilla se reportó en los 2 primeros meses 122 casos de niños que murieron por IRA, infección respiratoria aguda. ¿Y eso se debe a qué? Bacterias, pero también esa bacteria combinada, mezclada con la contaminación ambiental. Ahí está el problema, ese cóctel. Ese es un cóctel agresivo y peligroso. Porque lógicamente partículas con bacterias se combinan y penetran en los pulmones y lógicamente de ahí sale la neumonía, la bronquitis, la pulmonía, los enfisemas, todas esas enfermedades que son las enfermedades que nosotros podemos decir son endémicas. No podemos decir epidémicas, no, endémicas. Pues permanentemente están aquí asentadas en nuestra región. Bueno, hay casos mucho más graves como es el de Medellín. A nosotros nos favorece que estamos a la orilla del mar y los vientos y la temperatura nos ayudan. Pero sin embargo, se está notando, Toño, que estamos construyendo y construyendo muchos conjuntos residenciales. Y entonces se está convirtiendo la ciudad, está rodeada de una gran cantidad de edificios y la están convirtiendo como en un búnker. Y al interior de esos conjuntos residenciales talan todas las planticas, todos los arbustos que hay. Y a cambio montan estructuras metálicas que son costosas, dígase de paso. Y al interior, si son 500 apartamentos, son 500 carros que entran y salen. Y cada vez que entran y salen, dentro de ese búnker, rodeado de paredes por todos lados, se aprisiona esos gases y lógicamente en eso se van a generar muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque no estamos pensando cuando se hace la construcción, primero, conservar una zona verde al interior de esos conjuntos residenciales.
Y segundo, construirlo de tal manera de que favorezca el flujo de los vientos. Para eso hay una cosa que se llama la rosa de los vientos, que es un diseño que hace el IDEAN, en donde identifica por colores la dirección de los vientos y aquellos que son predominantes en una zona determinada. Porque los vientos pueden cambiar de dirección en cualquier momento, pero hay una dirección predominante y además, mediante los equipos que ellos tienen, ellos saben cuál es la velocidad de esos vientos. Entonces, de eso es lo que hay que aplicar en las obras civiles precisamente para favorecer la salud de las personas que habitan allí. Un buen diseño, Toño, un buen diseño es garantía de salud, porque es que tú no puedes vivir en 4 paredes donde tú te vas a enfermar. Esa no es la idea, sino que sea un ambiente sano y que se construyan muchos árboles. Pero mira, hablando de eso, y lo voy a interrumpir, sí, me perdona mi ingeniero, sobre esta construcción de las habitaciones, hacia esta entidad que usted maneja, ¿qué información tienen sobre el control del asbesto? bueno, ya, eso está claro. La Organización Mundial de la Salud dijo enfáticamente, categóricamente, que el asbesto es cancerígeno. Ahí no hay discusión de ninguna naturaleza. Y sobre eso nosotros lo hemos venido planteando desde hace, eso fue reciente, porque que sí, que no, hasta que por fin dijeron, sí señor, es una sustancia cancerígena. Nosotros venimos planteando eso hace como 20 años. E incluso se estaba usando, por ejemplo, en los techos de las casas, estaba usando en las tuberías para la conducción del agua potable. Imagínate tú eso. Conducir el agua a través de tubos de asbesto cemento, por Dios. ¿Cuánto tiempo no lo estuvimos? Incluso es muy probable que todavía aquí en la ciudad, en Barranquilla, hay algunas zonas que todavía no los han desenterrado, porque han estado renovando mucho esa tubería. Y ¿en qué otros aspectos se viene usando el asbesto? Es que el asbesto tiene una serie de propiedades interesantes. Por ejemplo, el asbesto resiste temperaturas por encima de 2000 grados centígrados. Es una berraquera. Entonces, uno tiene que saber cómo usar los materiales que la química produce, o que la industria química produce, y en dónde no se debe usar. Incluso en la misma planta de tratamiento de agua potable se usaban algunos elementos construidos, fabricados con asbesto cemento. Los tanques. Los tanques también de almacenamiento, sí señor, los tanques de almacenamiento. Entonces, la idea es que el ser humano, cuando ya definitivamente descubre que hay sustancias y elementos que no se pueden seguir usando, tienen que inmediatamente eliminarse de la actividad productiva o de la misma cotidianidad, de los mismos elementos cotidianos domésticos que nosotros podamos tener en la casa. Por ejemplo, el plomo. El plomo también también es un elemento que sale por los gases, que sale por el exhausto de los automóviles. El mercurio. El mercurio es un elemento metálico. Sin embargo, él pasa de sólido a gas directamente. Nosotros sabemos que toda la sustancia sólida, cuando se le suministra calor, pasa de sólido a líquido. Y después, cuando ya está en líquido, nuevamente le suministramos calor y pasa de líquido a gas. Pero el mercurio no, el mercurio pasa de sólido a gas de una.
Entonces, a mí me preguntaba un periodista, oye, ¿cómo es así que los peces del mar los, los estudian y le encuentran mercurio? ¿De dónde sale ese mercurio en el mar? De acá, de los continentes, porque nosotros usamos mucho mercurio. Mercurio en minería, mercurio en la actividad productiva. Todavía tenemos termómetros de mercurio aquí en Colombia. Ya en Europa están desterrados. Las lámparas fluorescentes tienen mercurio, pequeñas cantidades, pero ¿cuántas lámparas de estas se destruyen anualmente? ¿Dónde van a tener? A relleno sanitario. ¿Qué pasa con ese mercurio? Pasa de sólido a vapor, a gas, se gasifica. Y cuando está ahí arriba, es transportado por los vientos hacia la corriente marina y cae en el mar. Por eso es que, pues, entonces cuando cae el mar, él se mezcla con las algas que hay en la superficie del mar. Y los peces lo consumen esa microflora y microfauna que hay en la superficie. Por eso es que los peces, entre más grandes son, más cantidad de mercurio encuentran en su interior. Acuérdese que recientemente encontraron una muestra en Estados Unidos de atún que tenía mercurio. Así es. Bueno, ingeniero, interesante pues hablar con usted. Es Otra pregunta que tenemos, estamos hablando de edificaciones, el problema que está trayendo también con la calor, y ahora que se está utilizando mucho el pavimento, ya no hay filtración de agua cuando llueve. ¿Afecta? Sí, claro, afecta muchísimo. Y es que nos hemos olvidado que los árboles, eso es una belleza, de lo más bello que tenemos en el globo terrestre. Entre otras cosas, ellos son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Ellos cogen todo lo que nosotros botamos y lo transforman. Los gases que hay en la calle, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, lo toman como alimento. Lo toman como alimento. Atrapan las partículas que hay en el ambiente. Y después con la lluvia, usted le pasa la mano a una hojita y queda enseguida lo que uno llama ese sucio, ese polvillo, porque ellas atrapan y nos protegen porque no, ese polvillo menudito no lo alcanzamos a percibir nosotros. Y ellas los atrapan y nos ayudan en eso. Ahora, cuando nosotros permitimos que los árboles crezcan en altura y que también tengan follaje, tenemos dos ventajas. Primero, que nos dan sombra. Y segunda, que como están a cierta altura, alcanzan cierta altura, las corrientes de aire que van por allá arriba golpean con la biomasa de ellos, con el follaje de ellos, y obligan a esa corriente de aire a que baje y refresque en la superficie. Por eso es que hay veces que cuando tú te acercas a un árbol, tú lo ves frondoso, que está dando sombra, pero sientes calor. ¿Por qué? Porque es un árbol que no lo dejaron crecer, lo tienen a cierta altura, y como alrededor hay edificios que son mucho más altos que él, no logran capturar corrientes de aire. Entonces, estamos cometiendo un error. Da dolor por esa razón, cuando un árbol que ha crecido lo suficiente y que ha necesitado 10, 15 o 20 años para lograr su crecimiento, llega un bárbaro por ahí y lo corta para que le vean la cara de su casa, de su vivienda, la mansión, el edificio. No, eso es una locura. No saben lo que están haciendo. Bueno, ingeniero, de verdad es un placer hablar con usted. Tiene
toda esa sabiduría, toda esa sapiencia en cuanto al manejo del medio ambiente. Lo estamos invitando para un próximo programa, porque yo sé que nuestros televidentes del canal metropolitano de televisión sienten mucha complacencia en toda esta exposición que ustedes hacen a través de nuestro canal. Así que pues estamos invitando desde ya a un próximo programa y a nuestra audiencia pendiente del ingeniero químico Osvaldo del Castillo.